Vamos a conversar sobre todo este tema coyuntural, sobre el hecho de que estamos a 10 días de las próximas elecciones. Mañana hay una nueva encuesta para quienes les encantan las cifras, entre otras cosas. Carlos Fernández, que es coordinador de Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, está con nosotros y además es un analista político acucioso. Bienvenido al programa, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos a muy poquito. Este domingo son el debate presidencial. ¿Puede cambiar mucho tras el debate presidencial? ¿Crees que puede haber un efecto similar al que tuvo Enrique Cornejo, por ejemplo, en las elecciones municipales? Yo creo que no va a haber un gran cambio, ¿no? Todo depende también cómo se comporten los actores. Si los actores no meten la pata, digamos, o no cometen una gran metida de pata, un gran error, digamos, no van a cambiar mucho las cosas. Ahora, si se cometen errores graves como lo cometió Castañeda, ¿no? Cuando le preguntaron cuál era su plan urbano, pues Castañeda no supo qué decir, se quedó mudo literalmente, y ahí su contrincante pues lo revolcó, digamos, y lo dejó muy mal. Eso le ayudó a Enrique Cornejo a subir, teniendo en cuenta cómo se están produciendo las encuestas de este domingo, el sistema, digamos, de encuesta, 2 minutos de presentación y luego un face to face con otro candidato. ¿Crees que podría darse en este face to face con otros candidatos opciones a que alguno de ellos comience a levantar cabeza? Difícil, ya estamos muy cerca de las elecciones. Sí, yo creo que estamos muy cerca, el mismo formato, como tú dices, no da para mucho. Yo creo que el gran debate probablemente va a ser en la segunda vuelta, ¿no? Ahí sí, entre los dos finalistas, ahí yo creo que sí va a haber más espacio para que cada uno... Más de un debate, es lo que se requiere, ¿no? Así es. Y esto de también el espacio que hay entre la primera y segunda vuelta es demasiado largo también, algo que debería de modificarse, ¿no? Y reducirse quizás a un mes a lo sumo, o 3 semanas, para que no varíen tanto justamente las cifras que se pueden ir moviendo, o no sé, quizás algún tipo de estrategia mala vida que puedan utilizar también los dos candidatos que están en esta fase, ¿no? Así es. Ahora, algo que atenta también para que hayan más debates y con más tiempo es que hay muchos candidatos. Así es. ¿No? Con tantos candidatos, pues, claro, si llamas a uno y no a los otros. Y eso que solo han quedado 10, ¿ah? ¿Y cómo 19? ¿Cómo limitamos eso? Ahí está el asunto, ¿no? Porque comenzarán a decir, están cortando la libertad de poder participar libremente, ¿no? De manera democrática en un proceso como este. Sí, hay varias formas, ¿no? Una forma es mejorando la calidad de los partidos, que sean más atractivos, ¿no? Entonces, y que tengan también y elevar los requisitos, entonces también, ¿no? Los requisitos, eso y que tengan, digamos, una visión más de unirse con otros grupos que piensan igual que tú, porque todos quieren ser, pues, cabeza de león, ¿no? Y ninguna... Sí, porque cuántas diferencias podemos encontrar en lo que ofrecen los candidatos que están ahora participando, ¿no? Entre sus planes de gobierno, ¿no? Entre PPK, entre Barnechea, entre Toledo, de repente, son muy similares. Así es. Ellos deberían estar en un solo partido, probablemente, y la izquierda con el centro izquierda, probablemente un frente, ¿no? Un centro, más o menos, que es el que tú has descrito, y un sector más conservador, digamos, unos 3 bloques. Sería el ideal. Ahora, ¿no? Pero en nuestro país la realidad dicta que el elector ya hace rato no vota por planes. El elector vota más bien por algún tipo de confianza, de repente, ¿no es cierto? Por creer que él sí puede cumplir lo que el otro promete y sé que no va a cumplir. En la historia del Perú, yo no sé si usted me puede corregir o no, pero no ha habido ningún presidente que haya cumplido con su plan de gobierno. O sea, ya los peruanos ya no creen en los planes de gobierno. Por eso es que cuando se dice hay que discutir sobre propuestas, no, claro, es interesante discutir sobre propuestas, pero sobre todo si es que el elector va a creer que vas a ejecutar esas propuestas, ¿no? O sea, la reflexión la hago porque ¿qué ganamos juntando candidatos si la gente no les cree a la gran mayoría? Mira, yo creo que el sistema político peruano entra en crisis a partir de 1985, como hemos conversado alguna vez, ¿no? Antes de 1985, nosotros pues éramos muy jóvenes, ¿no? No tenemos mucha memoria, pero digamos el gobierno de Velasco hacía planes quinquenales donde tenían objetivos, plazos y se cumplían. Morales Bermúdez lo mismo. El mismo gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde que potenció todo el Instituto Nacional de Planificación, lo creó él para trazar plazos, objetivos, ¿no? Entonces ahí como que empezó a funcionar el asunto, empezó con un impulso belaundista, Velasco continuó, digamos, esta forma ordenada de proyectarnos hacia el futuro, de proyectar ¿Hasta que entra García en el 85? Hasta que entra García en el 85, ¿no?
ahí viene, yo creo, una gran debacle, sobre todo moral, ¿no? Como hemos comentado, por lo menos yo en otros lugares, hasta Morales Bermúdez, o hasta Belaúnde, hasta el primer gobierno de Belaúnde y Morales Bermúdez, digamos, la percepción de corrupción de los gobiernos era 2%, o sea, solo el 2% pensaba que el gobierno de Velasco fue corrupto, el 0.4% que el gobierno de Morales Bermúdez fue corrupto, el 2% que el gobierno de Belaúnde era corrupto, y de ahí pasamos al primer gobierno de Alan y sube de 2% a 23%, y luego sube a 50% con Fujimori y baja a 9% con Toledo. Es decir, hay un momento en la historia política que nos disparamos de 2% a 23% y vamos a 50%. Entonces inicia un periodo político, digamos, fundado en gobiernos pues corruptos, o por lo menos el pueblo tiene la percepción de que es corrupto, y yo creo que está bastante cercano a la realidad, porque varios de ellos se fugaron, otros están presos, en fin, no está muy alejada esta visión. Estamos, yo creo, terminando ese ciclo. Con Paniagua creo que iniciamos un ciclo de saneamiento. Con Alan como que retrocedemos un poco y esperemos que estas elecciones, pues un candidato... ¿Hemos retrocedido con Alan? Sí. ¿En el segundo gobierno? Sí. En términos de corrupción, digo. Ya. O sea, no hubo, digamos... Percepción de corrupción. Así es, no hubo además un compromiso de lucha contra la corrupción. Al contrario, se soltaron más de 3.000 narcos, etcétera, 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 ¿no? Las coimas siguieron, ¿no? Digamos, eso no se desterró. Y es que el gran problema, y escuchaba también algunos candidatos aquí temprano hablando de ese asunto y también en otros escenarios, decir de que, sobre todo candidatos al Congreso, ¿no? Vamos a ser enérgicos en promover o en darle más fuerza al tema de la muerte civil, por ejemplo, dicen, ¿no? O que no haya prescripción para delitos de corrupción, también, que es otro asunto. Porque muchos de ellos a los 3 años, por ejemplo, receptación, ¿no? Receptación indebida, 3 años pasaron, ya. El asunto ya feneció, en otras palabras, ¿no? Y esa persona que estuvo mal utilizando un cargo del Estado, pasado ese tiempo, tranquilamente otra vez puede volver, ¿no? Al aparato estatal, como si nada hubiera pasado. Ese tipo de personas tienen que quedar ya lapidadas para toda su vida. Exacto, nunca más. Es una reforma, yo creo, urgente, exitosa. Que es una pena que este Congreso no lo haya hecho. Y el caso... como no hay penas duras para este tipo de sinvergüenzas, siguen haciendo lo que le da la gana, ¿no? Impunidad. Claro. ¿No? Ahora, en el caso, por ejemplo, del contrato para el tren eléctrico entre Italia y Perú, que se firmó entre el gobierno de Alan García y el de Bettino Craxi de Italia, y saltó el escándalo de corrupción en su primer gobierno, ya hemos perdido 30 años, ya tendríamos como 5 líneas o más de metro, pero saltó el escándalo, ¿y qué pasó? En Italia lo llaman a juicio a Alan García y al primer ministro Bettino Craxi, que los dos habían firmado este convenio. Solo uno pagó los patos. Bettino Craxi se tuvo que escapar de Italia, se fue a Túnez, y como no había a los 10 años que prescribe la pena, nunca más pudo regresar a Italia. Murió en Túnez, porque si regresaba lo metían preso. O sea, tenía que ir ante los tribunales y lo metían preso. En cambio, por el mismo negocio, Alan García a los 10 años quedó limpio de polvo y paja, y prescribieron todos sus juicios. Y volvió a ser presidente. Y volvió a ser presidente. Aunque ellos dicen que no hubo prescripción, porque en ese tiempo era el objeto de una persecución, ¿no? Del gobierno de Alberto Fujimori. Y no se dan las garantías para que él pueda regresar y ser sometido a un proceso judicial transparente. Él salió tranquilo del Perú, me parece, ¿ah? Él salió tranquilo, además él estaba en una cuadra en Chacarilla, y todo el ejército peruano no pudo encontrarlo en una cuadra. No puede ser. Claro, si estás en un lugar de la selva recóndito, pues que nunca nadie ha ido, tú te puedes esconder y no te encuentran. Pero en una cuadra, en Chacarilla, el estanque, todo el ejército peruano, no puede ser que no te... Bueno, alrededor de eso también hay toda una serie de historias, ¿no? Algunas de ellas pueden ser verdaderas, otras no tanto, pero en fin. Pero lo que sí es cierto es que entre el gobierno de Fujimori y el de Alan García, toda la cúpula del APRA participó del gobierno de Alan García. Eso son hechos, digamos. Don Carlos Fernández, regresando un poco a lo que son estas elecciones, y estando ya a 10 días, yo no sé si usted le da fe total a las encuestas o no le da fe total a las encuestas, pero en todo caso, ¿cómo ve el panorama a tan poco tiempo? Mira, salvo que pase algo extraordinario, digamos, errores graves de alguno de los candidatos, yo creo que la tendencia se va a mantener. O sea, ¿usted cree que está Keiko y PPK en segunda vuelta? Yo creo que sí, hasta ahora.
Tú sabes que en este país puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero hasta ahora, digamos, esa es la tendencia. Está ganando, yo creo que piso en la visión de que PPK es el único que le puede ganar a Keiko en la segunda vuelta. Entonces, ¿y los Barnechéveres? Ellos creen que también, pero la mayoría de la gente no sé si cree igual que ellos, ¿no? Hay un problema con Barnechea, creo, es este rótulo de soberbio que se le ha pintado a él, se lo ha ganado, ¿no? Lo tiene bien merecido por sus actitudes también. Sí, yo creo que sí. Ahora, esto va a llevar al voto cruzado, ¿no? Entonces, mucha gente probablemente va a votar para presidente por fulano y para congresista por otro partido. Como se da, ¿no? Generalmente, ¿no? Sí. No se trata aquí de tres en raya, de ninguna manera. No es jugar. Pero creo que eso ha cambiado a partir de las elecciones anteriores municipales, ¿no? Porque antes no había tanto voto cruzado, ¿no? Así es. El voto cruzado era menor, digamos. Sí. Y es más, los que utilizaban el voto preferencial eran una minoría. Así es. No sé cómo irá en estas elecciones, ¿no? ¿Cómo irá a tocar? Bueno, y eso Si que hay está tanto voto establecido cruzado, desde hace puede ya cambiar. muchos años atrás, ¿no? Sin embargo, dependerá del uso que le dé también la población y qué tan informada esté de esta situación, porque un problema adicional está generando lo del voto electrónico, ¿no? Son más de 3 millones de personas, electores, que van a acudir haciendo uso de este sistema. En eso tiene razón el APRA. Ellos son los que han tocado la campana, ¿no? Puesto la alerta. Ellos son expertos en estos temas, digamos, ¿no? Tienen muchos años de experiencia en manejos electorales. Y es verdad, mucha gente que no está familiarizada con las computadoras, pues se va a equivocar. Y el voto de Keiko probablemente esté más fuera de Lima que dentro. Y los otros electores puede ser que dependan un poco más del voto urbano. Y ahí se van a perder, ahí se van a declarar nulos muchos votos. Muy bien, son las 6:30, don Carlos Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros en este análisis siempre interesante, muy amable, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hasta luego.